A lo largo de la historia, surge un patrón en el que Dios está trabajando, el diablo busca contrarrestar. La Escritura deja claro que el pueblo elegido de Dios, aquellos apartados para su propósito divino, a menudo enfrenta pruebas y desafíos particulares. La fuente de estos desafíos no es solo terrenal o humano, se originan en un profundo campo de batalla espiritual. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, ofrece una profunda visión de la naturaleza de estas batallas espirituales. Efesios 6:12 declara, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los gobernadores, contra las autoridades, contra los poderes de este mundo oscuro y contra las fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales. Este verso sirve como un recordatorio conmovedor de que las luchas diarias enfrentadas por el pueblo de Dios, especialmente aquellos llamados y elegidos por Él, no son simplemente eventos aleatorios. Son parte de una guerra más amplia entre el reino de la luz y las fuerzas de la oscuridad. Entonces, ¿por qué el diablo ataca específicamente al pueblo de Dios? En su núcleo, la misión principal del diablo es oponerse al plan y trabajo de Dios en este mundo. Al dirigirse a los elegidos de Dios, el diablo busca descarrilar el plan divino, esperando causar dudas, desánimo e incluso desesperación. El diablo comprende que los elegidos están posicionados para realizar obras significativas en el mundo, para difundir la luz, el amor y el mensaje de la salvación. Al atacarlos, intenta obstaculizar el crecimiento del reino de Dios en la tierra. Para aquellos bajo ataque, puede manifestarse de varias maneras. Las estrategias y tácticas pueden variar, pero el objetivo principal sigue siendo el mismo, desviar al pueblo de Dios de su llamado divino. Sin embargo, hay esperanza y seguridad. Aunque el diablo pueda atacar, Dios proporciona armadura y protección. Los versículos siguientes en Efesios 6 delinean la armadura de Dios que los creyentes deben ponerse para resistir estos asaltos espirituales. La realidad del ataque del diablo no niega el poder supremo de Dios y su promesa de guiar, proteger y sostener a su pueblo. En conclusión, si te encuentras bajo un ataque espiritual, bien podría ser una indicación de que estás en el camino correcto, cumpliendo el propósito que Dios ha establecido para ti. Es una paradoja que, aunque ser elegido por Dios es una bendición profunda, a menudo viene con desafíos espirituales. Pero con la gracia de Dios, los ataques destinados a desanimar pueden transformarse en testimonios de triunfo. Pero ahora, así dice el Señor que te creó, oh Jacob, y que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Dios se dirige a su pueblo como su creador. Después de todo, Él es quien los creó. ¿Comprendes que Dios te conocía antes de que tu padre y tu madre se conocieran? En Isaías 43:1, Dios reclama directamente a su pueblo 2 veces. Después de todo, es su derecho hacerlo, Él es tanto el Creador como el Redentor. Si eres hijo de Dios, Dios es tu Creador y tu Redentor, Él te ha llamado por su nombre. Eres suyo, y Él es tuyo. Dios te eligió, 1 Juan 4:19. Lo amamos porque Él nos amó primero. Efesios 1:4 dice, porque nos escogió en Él antes de la creación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él en amor. Los creyentes son elegidos por Dios, y son elegidos antes de haber hecho algo o de ser algo para Dios. Efesios 1:4 nos brinda algunas características de aquellos que son elegidos por Dios. Entonces, ¿cuáles son las señales de que eres elegido por Dios? 1. Eres santo. Se nos dice que debemos ser santos, una palabra que significa separados. Es interesante destacar que la Biblia afirma que aquellos que verán al Señor por toda la eternidad en el cielo son aquellos que persiguen la santidad, Hebreos 12:14. Pursue peace with all people and holiness, without which no one will see the Lord, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este versículo destaca una realidad maravillosa y a la vez aterradora, la realidad de que no todas las personas verán al Señor. La verdad es que todos veremos al Señor, todos estaremos ante Él y lo veremos cuando entremos en la eternidad. Todos sabemos que incluso los enemigos del Señor se inclinarán ante Él y toda lengua confesará que Él es Señor. Pero este versículo no se refiere a ese día en que toda la humanidad, pasada y presente, se reunirá y verá al Señor. En Hebreos 12:14, se refiere a la continua visión del Señor que seguirá después del juicio.
Hebreos habla de aquellos que continuarán viendo a Dios a lo largo de las edades sin fin, aquellos que contemplarán el rostro de Dios para siempre. Las personas no santas no lo harán. Las personas no santas verán a Dios durante un breve periodo de tiempo cuando sean juzgadas, pero en su eternidad no verán a Dios. Irán a un lugar sin belleza, un lugar donde solo hay dolor, un lugar lleno de llanto y crujir de dientes. Ahí es donde irán las personas no santas. La santidad tiene que ver con vivir una vida de consagración a Dios. Existe una santidad llamada imputada, donde la santidad se acredita a nuestra cuenta por la bondad de Dios. Por ejemplo, Abraham creyó en Dios, y eso le fue contado como justicia. Pero esto no es a lo que se refiere este versículo. Este versículo se refiere a una santidad que podemos buscar y anhelar. Así como la paz con otras personas se puede buscar y perseguir, se nos ordena ser santos porque Dios es santo, y se supone que debemos reflejar su imagen. Tu actitud hacia la santidad revelará mucho sobre si has sido elegido por Dios. Tu actitud hacia el pecado revelará mucho sobre si has sido elegido por Dios. Un hijo de Dios se dirige hacia la santidad perfecta. Observa mi elección de palabras, dirigiéndose hacia la santidad perfecta. Nadie alcanzará nunca la santidad perfecta en esta vida, solo Jesús lo hizo. Fue el único hombre perfecto que caminó sobre la tierra. Sin embargo, la verdad es que los verdaderos hijos de Dios persiguen y buscan la santidad. Una clara señal de que realmente has sido elegido por Dios es que cada día das un paso hacia la santidad perfecta. Aunque nunca alcanzarás la santidad perfecta, sigues avanzando en esa dirección. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En el libro de Hebreos, prácticamente se nos dice que no veremos el rostro del Señor para siempre si no perseguimos la santidad. El pueblo elegido de Dios busca y sigue la santidad. Esto no significa que los cristianos no pequen, sabemos que los cristianos pecan. Pero cuando un cristiano peca, se ve perturbado por el pecado y no se siente cómodo en él. Cuando un cristiano peca, su conciencia se conmueve y perturba, mientras que cuando un incrédulo peca, no les afecta. Cuando un incrédulo peca, es algo común para ellos. Él dijo, buscar. Nadie puede lograr completamente la santidad perfecta, solo Jesús lo hizo. Lo que el apóstol está hablando aquí es la dirección de tu corazón hacia la santidad y no el nivel de santidad. Podemos buscar y perseguir la santidad. Lo que el apóstol nos está diciendo a todos y cada uno de nosotros es que sin buscar y perseguir continuamente estas dos cosas, no permaneceremos en el cielo. No está diciendo que alcanzarás estas dos cosas, pero la dirección de tu corazón anhelará y buscará estas cosas. Anhelarás y buscarás una vida santa. Efesios 1:4, porque nos escogió en él antes de la creación del mundo para ser santos y sin mancha delante de él en amor. 1. Eres sin mancha. Cuando las personas escuchan la característica, sin mancha, automáticamente piensan, bueno, eso me excluye porque sé de hecho que no estoy sin mancha, por lo tanto, no fui elegido por Dios porque sé que no estoy sin mancha. La razón de esto es que tendemos a pensar en alguien que es inocente cuando pensamos en la palabra, sin mancha. Como cristianos, sabemos que estamos lejos de ser perfectos. Entonces, ¿cuál es la visión bíblica de estar sin mancha? El Diccionario Teológico Evangélico de Becker define la sin mancha como, la falta de mancha es una característica de Cristo y sus seguidores. La terminología sacrificial se aplica al trabajo de Jesucristo cuando se le describe como un cordero sin mancha ni defecto, en 1 Pedro 1:19, que, a través del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, en Hebreos 9:14. La característica sin mancha de Cristo se ve en su trabajo continuo como el sumo sacerdote del creyente, quien satisface nuestra necesidad, aquel que es santo, sin mancha, puro, apartado de los pecadores, elevado sobre los cielos. Cuando se aplica a los cristianos, la cualidad de estar sin mancha es tanto un beneficio posicional de la salvación como un carácter moral que se debe lograr. Cada persona es digna de acusación a los ojos de Dios, sin embargo, el carácter sin mancha de los cristianos es la intención de Dios, quien nos escogió en él antes de la creación del mundo para ser santos y sin mancha delante de él. Como se afirma en Efesios 1:4,
el amor y el sacrificio de Cristo por la Iglesia fueron tales que Él podía presentársela a sí mismo sin mancha, ni arruga ni ninguna otra mancha, sino santa e inmaculada. Efesios 5:27. La cualidad posicional de la inocencia no se gana mediante ganancias personales, sino que se imputa por la muerte y resurrección de Cristo, Colosenses 1:22. En el cuerpo de su carne, mediante la muerte, para presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. El poder y la protección de Dios aseguran que el creyente mantenga un estado sin culpa hasta el juicio final. En estas ocasiones, se ve claramente la connotación legal de liberación de acusaciones. Solo Dios tiene el poder y el derecho de acusar al creyente y pronunciar condena, pero a través de su gracia y poder, hace al creyente sin culpa a sus ojos. La inocencia no se trata de ti, se trata de Cristo Jesús y lo que hizo por ti, incluso hasta la salvación. La salvación no es acerca de ti, sino de lo que Cristo Jesús hizo por ti en la cruz. Ser sin culpa es algo que solo podemos llamarnos a nosotros mismos después de venir a Cristo. No es algo que hayamos ganado o podríamos ganar, sino algo que se nos da. Efesios 1:4-5 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, eligiéndonos de antemano para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Por su amor, Dios eligió de antemano que fuéramos sus hijos. Dios es tu Padre y te trata como su hijo. Dios te ama, te aprecia, te valora y se preocupa por ti. ¿Alguna vez has llorado y te has preguntado, ¿a alguien le importa? A Dios le importa, sí, le importa. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. A Dios le importa. Todo lo que conoces es esta pequeña y frágil vida que ha vivido en un mundo caído, lleno de momentos buenos y malos. Pero necesitas saber que eso no es lo que Dios ha planeado para ti por toda la eternidad. Dios tiene un maravilloso plan y propósito para ti por toda la eternidad. Jesucristo sangró, sufrió, se entristeció y murió para pagar por tus pecados. No escuches a predicadores que intentan inculcar la idea de que Dios espera enviar a la gente al infierno. Él vino y murió en la cruz por ti. Se esforzó enormemente para salvarte. Dios te quiere en el cielo. ¿Cómo te hace sentir eso? ¿Cómo te hace sentir que Dios te quiere en el cielo? ¿Comprendes que Él es un Padre amoroso y no un dictador que amenaza con el infierno y te obliga a seguir los 10 mandamientos? ¿Y si fallas una vez, luego te empuja al infierno? No, ese no es Dios. Él es un Padre cariñoso. Ven a Él, acércate a Él. Continúa viviendo una vida de paz y santidad. Sí, no alcanzarás la santidad perfecta, pero cada día estarás más cerca que antes. Pero no me siento lo suficientemente santo como para acercarme a Dios. He cometido demasiados errores. Dios ha hecho provisiones para cuando pecas. La Biblia nos dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. No necesitas confesar tus pecados a un pastor, a mí o a cualquier otra persona. Solo a Dios. Pon todo en orden con Dios. Ve a tu Padre ahora mismo, donde quiera que estés, y confiesa todos tus pecados y apártate de tus malos caminos. Tu Padre que te observa a ti y a tu familia, tu Padre que te ama más de lo que jamás sabrás o comprenderás, tu Padre que conoce todos tus fracasos, defectos y debilidades, y aún así te ama. No merecemos un Padre tan maravilloso, no lo merecemos. Pero me alegra que lo tengamos. Tan contento de que todos tengamos un Padre con el que pasaremos la eternidad. No caigas en la trampa de este mundo. Este mundo quiere consumirte con lo inmediato, pero este mundo terminará, y en algún momento, morirás. Pero no temas a la muerte, no lo hagas. Aférrate a Jesucristo y recuerda, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Morir es una gran ganancia porque por toda la eternidad estarás con el Señor. Te invito a explorar más relatos fascinantes y lecciones inspiradoras en nuestro canal. Suscríbete para no perderte futuros videos que explorarán profundamente las narrativas bíblicas, proporcionando perspectivas significativas para nuestras vidas modernas. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento espiritual y crecimiento personal.
Haz clic en el botón de suscripción y únete a nuestra comunidad. Esperamos verte en el próximo video.